Bueno, queridos amigos, aquí estoy invitado por Mi Tierra Televisión para dirigirme una vez más a mis paisanos de las islas del Alisio, como yo llamo a las Islas Canarias, porque el Alisio es el viento que llevó y sigue llevando las naves españolas hasta el mundo americano. Y me han dicho que quieren que hable de Isabel la Católica, una de las figuras verdaderamente importantes de la historia de España. Y además en estos momentos un tanto comprometida por esta tendencia que existe a la canonización de Isabel la Católica. Esto la ha convertido en un personaje polémico. Pero yo creo que Isabel la Católica está por encima de toda polémica. En la revista que tengo el honor de dirigir, Mar Oceana, hemos dedicado un número, que es este que tengo en mis manos, dedicado a Isabel la Católica, y no tiene delante nada más que el signo de la I, los dos signos que están marcando el lema, junto al haz de flechas y el yugo de la autoridad de los Reyes Católicos. Mi querido amigo y gran historiador, Luis Suárez Fernández, dice con toda razón, que hoy en día hablar de Isabel la Católica no es ni decente ni histórico, porque realmente el reinado de los Reyes Católicos es una diarquía, en donde por primera vez se van a unir en la historia de España kratos y etos, es decir, la autoridad y la moral. Isabel la Católica es el símbolo de la ética en la política y la realización, quizás, sin duda, esto es una idea mía que es muy mal aceptada por los ingleses, como todas las ideas de los españoles, que es el que Isabel la Católica es la fundadora, la creadora de la primera democracia municipalista del mundo occidental europeo. Con la creación hay un libro de un norteamericano, Lunenfeld, que está marcando esencialmente el verdadero papel de los corregidores de Isabel la Católica. Los corregidores de Isabel la Católica no son, como casi todo el mundo los presenta, unos elementos para absorber la libertad municipal, sino todo lo contrario, es para defender la libertad municipal frente al señorío desbordante desde la época de los Trastamara, que va a cerrar la dinastía de Trastamara, que va a cerrar justamente este matrimonio de los Reyes Católicos. Yo quisiera situar un poco cuáles son las razones históricas que nos llevan a definir
y a plantear la verdadera esencia histórica de los reyes católicos y el papel verdaderamente decisivo de doña Isabel. Y hay dos puntos de vista para ver esto. Desde el punto de vista personal, saben ustedes quizás que cuando Enrique IV reconoce a su hermanastra, hermana de padre pero no de madre, Isabel, como princesa de Asturias, es decir, en los pactos de los toros de Guisando, en ese momento Isabel la Católica se convierte en la princesa más codiciada, matrimonialmente hablando, de toda Europa. Pero en España hay dos partidos divergentes. Castilla está entre Portugal y Aragón. Realmente, si vamos a ver el matrimonio de Fernando e Isabel, es una empresa política llevada a cabo directamente por el padre de Fernando, que es Juan II de Aragón. Gran inteligencia, que no ha sido debidamente analizada por su, a mi entender, enorme importancia en la realización de este matrimonio, ¿no? Pero fíjense ustedes que el rey, Enrique IV, por el contrario, no le interesa la unión con Aragón, sino que le interesa la unión con Portugal. Y en este sentido, el primer pretendiente de Isabel la Católica, son 4 los pretendientes: uno portugués, el aragonés, que es Fernando, el hermano y heredero de Luis XI de Francia, y incluso en un momento determinado el duque de Gloucester, futuro rey de Inglaterra, Ricardo III, aquel que en la batalla de Bosworth entró en la batalla contra Enrique de Richmond, la corona bien metida sobre la cabeza. Es la época en la historia de Inglaterra de los usurpadores, la guerra de las dos rosas, ¿no? York y Lancaster, que solamente ha sido revelado realmente como un proceso enormemente dramático por el gran escritor y creador de la nacionalidad inglesa, William Shakespeare. El Ricardo III de Enrique Shakespeare es una manifestación no solamente de una personalidad enormemente importante y enormemente avasalladora, sino que es también el fundamento esencial sobre el cual va a girar todo el sistema de la nacionalidad inglesa, que es sin duda un modelo y un ejemplo que debía de seguir todo el mundo occidental. En ese sentido, yo estoy ahora, después de 40 años de explicar en la Universidad Complutense la historia de Inglaterra, estoy en trance de escribir una historia de Inglaterra y estoy verdaderamente maravillado de la importancia que tiene aquel usurpador que fue Ricardo III, con su aspecto desaliñado y absolutamente repelente por sus deformidades físicas, y sin embargo con una cabeza fenomenalmente establecida en un proceso que solamente ha sabido ver precisamente William Shakespeare en su genial drama Ricardo III. Pues bien, Ricardo III, futuro Ricardo III, duque de Gloucester, fue otro de los pretendientes que tuvo Isabel. ¿Por qué? Pues porque Castilla era en estos momentos, aun cuando el reinado de Enrique IV parece que es un reinado verdaderamente comprometido en una línea crítica bastante profunda, sin embargo, Castilla es el reino más importante del occidente cristiano europeo. Entonces, es Portugal, es Aragón, es Inglaterra y es Francia. Es decir, los grandes conjuntos históricos y políticos del occidente europeo, del mundo cristiano occidental. Pero en los pactos de los toros de Guisando, si bien doña Isabel aceptó, desde luego, aceptó el Principado de Asturias, también puso una condición,
puso una condición importante, y es que no se casaría con nadie si ella no lo autorizaba. Si ella no lo consentía, no por razón de Estado, pero sí por conveniencia política. Y se suele decir que Fernando el Católico era el gran político, y efectivamente lo era. Fernando el Católico fue un político excepcional. No hay nada más que ver lo que ha escrito Gracián, y no Maquiavelo, como dice la gente. Gracián ha dedicado toda su obra al rey Fernando el Católico. El héroe, el político, el cortesano, el oráculo. Todos son Fernando el Católico, es políticamente el más perfecto. Pues yo les digo a ustedes que Isabel la Católica está marcando la importancia decisiva que tiene una mujer sumamente inteligente y gran patriota para condicionar en gran manera todo el rumbo político de la España unida, como en su símbolo creado por Nebrija, el haz de flechas unida fuertemente, todas con una cuerda, o el yugo representado también por Nebrija, por la autoridad de don Fernando. Kratos y etos. ¿Qué mayor ética hay que la unidad de España? Es la gran misión de los dos elementos básicos y fundamentales sin el cual no entenderíamos absolutamente la historia de España: la monarquía y la Iglesia. El ideal de la monarquía va a ser la unidad, y a esto debemos realmente el gran principio de la dinastía Trastamara, y el ideal de la Iglesia es la unidad. Y la única unidad que hubo en la España de los 5 reinos fue justamente la unidad espiritual que dio la Iglesia. Y claro, en este sentido, la boda de doña Isabel con don Fernando tuvo que ser un poco a escondidas, pero antes se firmaron pactos. Las bodas exigen pactos, cuando las bodas son de dos personajes tan decisivamente importantes como doña Isabel y don Fernando. Y yo me pregunto, ¿realmente se necesitaron esos pactos? Esto que está reflejado en ese letrero equívoco que se llama Tanto Monta, el falso Tanto Monta que les decía don Antonio Ballesteros, pues yo creo que el gran pacto de los reyes, lo que va a hacer absolutamente indisoluble su matrimonio, es precisamente el sacramento del matrimonio. Porque en aquella época sí que no había ni separaciones, ni jurídicas, ni mucho menos religiosas. Lo que va a unir fuertemente a los dos reyes, haciendo indisoluble la unidad de España en definitiva, fue justamente el sacramento del matrimonio, cumplido estrictamente y de una manera radical y absoluta. Porque si Isabel la Católica fue una gran católica, don Fernando el Católico no lo fue menos, no lo fue menos. Siento no tener tiempo suficiente para poder delinear esta característica que don Fernando en gran parte va a recibir de su mujer. Yo recuerdo emocionadamente en una conferencia que di en Medina del Campo, donde muere la reina en 1504, con el rey a su lado, cogiendo la mano y diciéndole: Fernando está verdaderamente acongojado por la muerte de doña Isabel, y doña Isabel le coge la mano y le dice: Fernando, no estés triste, porque tú eres el mejor rey de España. El mejor rey de España. Y ya se dice, rey de España. En la mente de doña Isabel, en presencia de la muerte, en ese momento que va a escribir ese maravilloso testamento y ese no menos maravilloso codicilo, le va a decir a su marido lo que le ha dicho a Gricio, el escribano que ha escrito a su dictado el testamento: el mejor rey de España es don Fernando. Y ya el nombre de España es la representación de la unidad,
esa unidad tan querida y tan ansiada por doña Isabel, en la que se unen los dos grandes reinos, que no son partidos políticos, sino reinos, de Aragón y de Castilla. Don Juan II de Aragón, porque claro, el padre de ella es también Juan II, pero de Castilla, ¿no? Don Juan II de Aragón, cuando se casa, el matrimonio es 1469, Enrique IV muere en 1474, y entonces cuando ella se proclama reina en Segovia, llevando delante de ella la espada de la justicia, que es el símbolo de la soberanía, delante del caballo donde iba ella en Segovia, y portada por el maestre de la Orden de León, que es uno de los grandes personajes del reinado de los Reyes Católicos. La espada de la justicia, que es el principio inamovible de los Reyes Católicos. La justicia que no se puede corromper, porque es justamente la manifestación absoluta y total y radical del principio de la soberanía monárquica. Y esto le fue criticado enormemente. Pero, claro, ella era ya princesa de Asturias, según el pacto de los toros de Guisando, firmado por su hermano el rey, Enrique IV. Y cuando vino a casarse don Fernando, no disfrazado de arriero, como dice la historia romántica, sino acompañado por una escolta importante, pero vino como rey de Sicilia, título que le correspondía a la corona de Aragón y a Juan II, su padre, y que su padre le dio para que no se casasen en condiciones de inferioridad con respecto a la que iba a ser, como princesa de Asturias, inevitablemente reina de Castilla. Y durante los años que están viviendo en Castilla juntos, ellos van a viajar por Castilla como los reyes de Sicilia, siendo ella la princesa de Asturias, lo cual demuestra básicamente y esencialmente aquella predisposición tremenda y absoluta que tenía. Fíjense ustedes que, si se fijan en el escudo de la reina Isabel la Católica, hay dos eses en un rincón del escudo. ¿Y por qué esas dos eses? Pues porque cuando llegó don Fernando a Valladolid, ella estaba en el palacio de los marqueses de Vivero, ella no le conocía, no le había visto nunca, no sabía quién era. Cuando llega aquel grupo de gentes, el maestre de León, que estaba a su lado, le dijo: ese es, le señaló al que iba a ser su marido, ese es. Qué intuición más tremenda la de Isabel la Católica. Entre todos esos candidatos tan importantes, elegir precisamente aquel que iba a producir la unidad de España, el sentido más querido por parte de Isabel. Ahora, yo en esta revista que tengo el honor de dirigir y que yo fundé en el año 1961 con el nombre de Quinto Centenario, hay una serie de artículos en donde se reúnen de Luis Suárez Fernández el perfil humano de Isabel la Católica. De eso podríamos estar hablando constantemente. Después hay un artículo de Mario Hernández Sánchez Barba, que soy yo, que se titula Conciencia moral y dominio soberano, Isabel la Católica y la dignidad del súbdito americano, porque la reina fue la que desautorizó a Colón, y yo diría que a toda la filosofía de su tiempo. La filosofía del tiempo de Isabel la Católica predominaba el sentido de que los indios eran esclavos, que eran bestias, que no eran personas. E Isabel la Católica desde el principio se empeñó en decir: estos son mis súbditos y como súbditos míos tienen los mismos derechos y naturalmente obligaciones que tienen los súbditos míos de Castilla. Y va desde el principio a insistir una y otra vez que el trato a los indios sea amoroso. Es una palabra que ella usa mucho. Trato amoroso, un trato de persona,
Y aquí se está levantando el perfil ético de Isabel la Católica al plantear, en un momento en que predominan las teorías de Aristóteles, diciendo que los salvajes son salvajes y no tienen los mismos derechos que las personas civilizadas, ella va a decir, como persona, tiene todos los derechos como si fuesen civilizados, aunque sean salvajes. Esto es algo verdaderamente impresionante. Y lo va a ratificar de una manera radical y absoluta. Llega un momento en que Colón, cuando está buscando desoseídamente, es una palabra muy canaria esta, desoseídamente, está buscando elementos para tener riquezas, era lo que le interesaba fundamentalmente a Colón, manda a España a 400 indios esclavos para venderlos, generando una cantidad de millones de maravedís bastante considerable. Reacción de Isabel la Católica: inmediatamente estos indios sean devueltos y exigido a los patrones que lo han traído en sus barcos el costo de haberlos traído a España para ser vendidos como esclavos. Estos son los súbditos que tienen los mismos derechos que los súbditos de la corona. Pero fíjense ustedes, saben que hemos celebrado el año de nacimiento y el año 1451. En 1951 se celebró el nacimiento de Isabel la Católica. Pero yo les quiero decir a ustedes una cosa. Yo aquí en este libro, en este artículo, sino en una cosa que pongo al final de tipo bibliográfico, digo, hay un libro, por ejemplo, del gran teólogo, don Melquiades Andrés Martín, sobre el ideal de la conquista, del ideal de la conquista de Jerusalén al ideal de la cristianización de América. La cristianización de América y la evangelización del Nuevo Mundo, que prácticamente no reconoce nadie, sobre todo en esta época de ateísmo profundo y de masonería enrochée, como dicen los franceses, este ideal de la cristianización de América, el único que lo ha reconocido cada vez que hablaba de ello era su santidad el Papa Juan Pablo II. Constantemente lo dijo, agradeciendo a España la labor evangelizadora que había hecho en América y que en gran manera promovió Isabel la Católica. Ahora, la actitud de la historiografía con respecto a Isabel la Católica ha cambiado mucho. Yo aquí en esta revista tengo al final un análisis de lo que dice la historiografía. Perfil historiográfico de Isabel la Católica, de Clemencín a Luis Suárez. Es decir, del tercer centenario, de la conmemoración del tercer centenario de la muerte de Isabel la Católica a la conmemoración del quinto centenario. De Clemencín a Luis Suárez. ¡Qué distancia más enorme! Clemencín escribió su famoso elogio de Isabel la Católica, porque hasta ese momento la historiografía a Isabel la Católica no la tenía para nada en cuenta. El primero que va a lanzar un elogio historiográfico importante, encargado por la Academia de la Historia, fue Clemencín, que no se pudo publicar en el momento oportuno por la invasión de España por los franceses. Hubo que esperar la publicación a que pasase esta oleada napoleónica en España para que se publicara el elogio. Y este elogio ya plantea y publica una serie de documentos en donde comienza a revelarse la importancia histórica de Isabel la Católica. Pero esa importancia histórica ha alcanzado su punto culminante en este libro. Saben ustedes, han publicado muchos libros, pero yo quiero destacar alguno porque me parece importante. El libro de Luis Suárez se titula Isabel I, Reina. Enormemente espectacular. Pone los años de la vida de Isabel la Católica, 1451-1504. Y en este momento, con motivo del quinto centenario, aparte de esta revista Mar Oceana, que le dedicamos un número entero a la reina, yo quiero destacar a ustedes un libro de un sacerdote periodista enorme, José María Javierre.
José María Javierre escribió un libro espléndido, pero claro, no es el historiador profesional y profundo, académico, que es Luis Suárez, ¿no? Javierre es un periodista que está en la instancia de la comunicación directa y ha escrito un libro verdaderamente espléndido que se titula Isabel la Católica, el enigma de una reina, porque él pone, para empezar el libro, en dos filas distintas los elogios a la reina y los ditirambos contra la reina, y de ahí deduce que son más importantes los elogios, y para eso él lo comprueba siguiendo la vida completa de Isabel la Católica. Está publicado este libro por la editorial Sígame, de Salamanca, en el año 2004. José María Javierre dice: soy un periodista pegado como un lebrel a las huellas de mis maestros. Es decir, él sigue prácticamente las huellas de sus maestros. Y el día que se presentó este libro en Madrid, que yo naturalmente acudí para él, porque yo había colaborado con Javierre en algunos libros, pues claro, yo compré el libro y le dije: oye, José María, quiero que me lo dediques, ¿no? Le voy a leer la dedicatoria que me puso. Mario, admirable y querido maestro de historiadores, aquí ya se excedió, sé benévolo con esta pobre cosa. Cariñosamente, José María Javierre. Pues yo quiero ser no benévolo, sino justiciero. Este es el libro humanamente más importante que se ha escrito sobre Isabel la Católica. Yo se lo recomiendo a ustedes con toda sinceridad. Es un libro espléndido en donde, sin tapujos de ninguna clase, se sigue la dimensión histórica de una mujer que llegó a ser reina de España y que fue la que promovió y llevó a cabo la unidad de España y la unidad transatlántica de España con el mundo americano. Como yo soy americanista, me fijo fundamentalmente en esto. ¿Qué diría yo de Isabel la Católica? Ya he dicho bastante. Es la creadora de la unidad de España. Es la creadora de la democracia municipalista. Inglaterra llegó a la democracia municipalista con las grandes reformas de Gladstone en la segunda mitad del siglo XIX, lo que en España existía prácticamente desde la época de los Reyes Católicos. La democracia del Estado, sin pamplinas, sin oscuridades, sin votos, pero democracia, en la que la libertad de las instituciones permitía no estar necesariamente de acuerdo con la cúpula del poder, ni obligatoriamente de acuerdo, en donde había constantemente reclamaciones y donde había sobre todo soluciones, justicia, fundamentalmente. Esto es absolutamente impagable. Creo yo que solamente con esto tendríamos motivo más que suficiente para estar en la línea fundamental de la aproximación a la reina más importante que ha tenido España. Muchas gracias.